Dios me los bendiga, mis hermanos y mis hermanas. Espero que todos estén muy bien, bendecidos, llenos de salud. Saludos de mi parte. Dios me los bendiga donde quiera que estén. En esta noche la palabra de Dios nos va a estar hablando a cada uno de nosotros, a mis hermanos que algún día estaban en la iglesia y por cualquier razón se descarriaron, se salieron de los caminos del Señor. O aquel hermano o hermana que está empezando a menguar, está empezando a flaquear en la fe. Dios hoy nos quiere hablar a nosotros a través de esta devocional. Y vamos a estar leyendo en el libro, ustedes pueden abrir sus Biblias en su casa, vamos a estar abriendo en el Evangelio según San Juan, capítulo 21, y vamos a leer los versículos 1 al 3 para iniciar. La bendita palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Amén. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberías y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Por título, hermanos, hoy esta devocional se titula No regreses al viejo hombre. Vamos a orar para que sea el Señor hablando a través de este medio. Soberano Dios y Rey, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, bendito Dios eterno, en esta tarde, bendito Rey, te queremos dar gracias primeramente, Señor, por tu palabra, la cual tú nos das a cada uno de nosotros, Señor. Mira, mi Dios y mi Rey, que allá afuera, Padre Celestial, están tus hijos, Señor. Ellos, Padre Celestial, tienen hambre, mi Dios, de tu palabra, tienen sed de justicia, Señor. Te pido, bendito Dios y Rey, que tú, Padre Celestial, seas ahí obrando en sus hogares, en sus carros, en sus trabajos, en donde quiera que ellos estén escuchando este mensaje, Señor. Tú estés ahí con ellos, Padre Celestial, haciendo la obra en sus vidas, Señor. Trata con cada uno de nosotros, a mi hermano, a mi hermana, Padre Celestial, que siente flaquear, que siente menguar, Señor, que siente, como se dice en el mundo, colgar los guantes, Padre Celestial. Dale la fuerza, Señor. Auméntale su fe, mi Dios y mi Rey, cada día más y más, que vayan creciendo, Señor, en espíritu y en verdad. Oh bendito Dios, Padre amado, que esta palabra pueda alcanzar a millares de personas alrededor del mundo, Padre Celestial, y que también, Dios, no solamente oigan esta palabra, sino que la puedan retener en sus corazones y la puedan vivir, Señor, y exponer en sus vidas. A ti sea toda la gloria y la honra en este día, en este lugar, en el nombre de Cristo Jesús, te damos la gracia, Señor. Amén. Bueno, hermanos, quiero empezar hablando un poquito de Pedro, el discípulo de Jesús. Pedro, hermanos, como muchos de nosotros conocemos, Pedro era una persona que era bien arrogante, tenía un carácter bien fuerte, siempre andaba, dándose aires de valiente, y él siempre fue así. Incluso su carácter no cambió o cambió un poco después de que él decidió a seguir a nuestro Señor Jesús. Él se creía, pues sí, él por su carácter sobresalía de los demás 11 de los discípulos. Y podemos ver, ¿verdad?, toda su historia de él en los evangelios, lo que él hacía, lo que él decía para sobresalir. Y pero Pedro, a pesar de ser esta persona, a pesar de decir que él no tenía miedo, que él era valiente, podemos ver que cuando Jesús fue arrestado y lo llevaban para crucificar, él fue uno de los primeros, o fue el único discípulo que se echó para atrás, que se desanimó, que se cobardó, porque acuérdense que el Señor Jesús le había dicho a Pedro que él iba a negarlo 3 veces, y así fue. Pedro tuvo miedo
de que lo fueran a arrestar, o no sé, que lo fueran a matar por ser un seguidor de Jesús. Y por esa razón él se acobardó y él decidió negar a nuestro Señor Jesús. Podemos ver, hermanos, también que si siguen ustedes leyendo la historia de Pedro, después de que Jesús resucita, ¿verdad? Pedro ve a Jesús resucitado. Y ahora quiero que nos enfoquemos ahora en esta parte de su vida de Pedro. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que en el versículo 3 dice, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Y como sabemos, hermanos, su oficio de Pedro antes de conocer al Señor Jesús, él era pescador. Y Pedro era un gran pescador, no crean que era cualquier persona. Él era un hombre que él sabía su trabajo y lo hacía muy bien. Y él era muy, estaba haciendo buen trabajo en lo que él hacía. Y ahora vemos, hermanos, que aquí en el versículo 3 vemos que Simón Pedro les dice a los discípulos que él va a regresar a pescar. Él vuelve a su identidad de antes, porque antes de conocer a Jesús, Pedro era un pescador. Y sabemos que cuando Jesús llega a la vida de Pedro, le dice que él ya no más será siendo pescador, ¿verdad? Sino que será ahora un pescador de hombres. Y que en ese punto de su vida de Pedro en adelante, podemos entender que iba a ser su vida de Pedro así, que él iba a empezar a llevar el evangelio a todas las naciones como pescador de hombre. Pero vemos aquí en el versículo 3, y acuérdense, hermanos, en este capítulo de Juan, el capítulo 21, ya nuestro Señor Jesús ya fue crucificado, ya resucitó, ya se les apareció a los discípulos, Pedro ya lo vio, y podemos ver ahora que Pedro decide regresar a pescar. Y no creo, hermanos, y muchos estudiosos de la palabra de Dios dicen que no fue algo así como que voy a ir a pescar un pescado para comer ahorita o para que comamos. Muchos llegan a pensar que él quería regresar a su identidad de antes, a ser un pescador, a su ocupación de antes de que llegara el Señor Jesús a su vida. ¿Cómo nos podemos comparar o qué es lo que el Señor nos trata de decir, dar a entender en esta noche? ¿Quién eras tú, hermano? ¿Quién eras tú, hermana? Antes de llegar a los pies del Señor, ¿qué eras? ¿Qué persona eras? Y tú, hermano o hermana, que te has descarriado de los caminos del Señor, que te has alejado, o tú estás empezando a menguar, a flaquear, ¿por qué decides regresar a ser la persona que eras antes? Porque si somos honestos, hermanos, cuando nosotros nos vamos o cuando uno se aleja del Señor, uno no regresa, uno no se convierte en una persona, no sé, así sencilla o yo nomás estoy en mi casa y no hago nada. No, uno empieza a regresar a lo que eras en el mundo. Muchos se van a tomar, muchos se van al baile, muchos empiezan a escuchar música que no deberían, ver cosas que no deberían, empiezan a hablar cosas que no se debería de hacer y vuelven a su identidad de antes. El Señor en esta noche nos está dando este ejemplo en Pedro. ¿Por qué Pedro volvió a regresar? Yo, hermanos, pienso que Pedro regresó a su identidad de antes. ¿Por qué? Porque él ya no era que no creía en el Señor Jesús. No era que él no creía en él, porque acuérdense que Pedro miró al Señor Jesús resucitado. Entonces Jesús, se puede decir, ¿verdad? En ese entonces Pedro puede decir, Cristo vive. Y no era que no creía Pedro en Jesús, sino que Pedro dejó de creer en él mismo. Jesús le había dado un mandato a él, Jesús le había dado una misión a Pedro, un ministerio a Pedro, de que él sería pescador de hombres.
Y Pedro, porque negó al Señor, él se sintió que él no era digno de nuestro Señor Jesús, que le había fallado. Y nosotros así somos, hermanos. Muchos de nosotros nos podemos identificar con la vida de Pedro. Muchos de nosotros le fallamos al Señor y sentimos, yo no soy digno de ser llamado su hijo, no soy digno de ser llamado cristiano, de ir a la iglesia, ¿ya para qué hago todo esto? Y nos empezamos a enfriar, nos empezamos a descarriar, nos empezamos a alejar de los caminos del Señor. Pero acuérdate, hermano, acuérdate, hermana, que tú tienes un propósito. Cuando Jesús llegó a tu vida, cuando el Señor Jesús se manifestó en tu vida, fue porque tuvo un propósito en ti. Él te quiere hacer un pescador de hombres también. Él quiere que tú seas el que lleves el evangelio alrededor de todos los que están alrededor tuyo. Tú tienes una misión, tú tienes un propósito. No vuelvas a tu identidad vieja, a tu identidad antigua, lo que eras antes. No regreses al viejo hombre. El Señor te dice, espera y sé persistente. Acordémonos, hermanos, que nosotros estamos en una carrera, corriendo hacia el blanco, el cual es Cristo Jesús. Y no todos van a llegar ahí. Es como, por ejemplo, los que corren, los que son atletas, los que hacen ejercicio. No todos los hacen, no todos pueden ser un atleta y correr un maratón de tantos kilómetros. ¿Por qué? Porque no todos quieren pagar ese precio, no todos quieren sufrir, no todos quieren despertarse temprano, entrenar, no todos pueden hacer eso. Así, no todos, hermanos, van a llegar hasta ahí, pero tú eres esa persona que tú sí puedes llegar, y el Señor te está hablando a ti. Tú que en tu corazón o en tu mente, en tus pensamientos, el Espíritu Santo te está incomodando, te está llamando, te está diciendo, no, regresa, vuelve a tu primer amor. Tú eres fuerte, tú eres valiente, tú tienes un propósito. Tú, hermano, hermana, que el Espíritu Santo te incomoda a que tú hagas algo por el ministerio, a que tú hagas algo, a que Dios te da ideas, qué hacer para que su reino siga creciendo. A ti, hermano, hermana, hoy el Señor te habla y te dice, no vuelvas al viejo hombre, no regreses, sigue adelante. Más adelante, si nosotros leemos en este capítulo 21, vamos a leer en el versículo 4, dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Vemos en el versículo 4, hermanos, que Jesús se les presenta a los discípulos y ellos no reconocían que era Él. Pedro no reconoció que era Jesús. ¿Y por qué no lo reconoció? ¿Por qué no lo vio? Muchos dicen, ¿verdad? Porque Él estaba lejos. Aquí más adelante en el versículo 8 dice pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Y eso, 200 codos, hermanos, viene siendo, no recuerdo exactamente cuántas yardas, pero sí estaba lejos de donde Jesús estaba en la orilla de la playa, ¿verdad? Caminando, y ellos estaban en el mar o en la playa y en su barco, y Jesús estaba de lejos. Entonces, muchos dicen, pues los discípulos no reconocieron a Jesús porque Jesús estaba lejos. Muchos dicen porque ya era el amanecer, ¿verdad? Y tal vez había niebla, así. Sea la cosa que sea, tal vez no lo reconocieron, hermanos, porque su mente, sus pensamientos no estaban en el Señor Jesús, no estaba en Él. Y tú, hermano, hermana, que te estás descarriando, te estás empezando a alejar de los caminos del Señor, muchas de las veces esto puede ser una alerta para ti, ¿verdad? Para nosotros, para mí, de que si tú te estás alejando del Señor,
llega un momento que se te olvida quién es Jesús, cuáles son sus características, ¿verdad? Se te olvida del fruto del Espíritu Santo, se te olvida qué es lo que la palabra de Dios demanda de nosotros como sus hijos, cuál es nuestra misión, cuál es nuestro propósito. Todo se empieza a oscurecer, esa visión que teníamos. Entonces el Señor hoy te habla, hermano, hermana, a tiempo, que regreses, hoy más que nunca es el tiempo de que nos volvamos y que busquemos al Señor Jesús. Él está pronto, Él pronto volverá por su amada iglesia. Y hermano, hermana, que no seas tú quedándote, que no seas tú, hermano, aquí o tal vez muriéndote sin Cristo Jesús. Vuelve una vez más a tu primer amor, regresa a ese llamado que el Señor te ha dado. Tú, hermano, hermana, que estás trabajando en la obra, sigue adelante, sigue. Yo a través de este medio yo te digo ánimo en el nombre de Cristo Jesús. Si tu hermano, si tu hermana, si tu vecino, si el que está cerca de ti no quiere buscar al Señor, no pongas tu mirada en Él, porque tú también te vas a empezar a enfriar. Si no, pon tu mirada en Cristo Jesús. Echémosle ganas, hermanos. Muy pronto todos vamos a salir de toda esta lucha, prueba que estamos pasando. Acuérdense que somos peregrinos aquí, nuestro hogar lejano está en los cielos. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes y espero que este mensaje haya sido de gran bendición para cada uno de ustedes y que haya servido como de ánimo para que sigamos adelante y no regresemos a ese viejo hombre. Dios me los bendiga, hermanos.